Desde el 7 de octubre del 2023, Israel comenzó una campaña de exterminio en Gaza, bombardeando pueblos y bloqueando el ingreso de comida, agua, medicamentos y organismos humanitarios, causando miles de muertos, heridos, desaparecidos y desplazados. El 16 de octubre, el ejército de Israel asesina a Yahya Sinwar, líder de una de las resistencias palestinas en Gaza. En Cisjordania, el ejército y colonos sionistas expulsan a los palestinos de sus tierras. Israel también comenzó a bombardear el sur del Líbano y ahora ataca el sur de Beirut, causando destrucción, muertes y heridos. El 17 y el 18 de septiembre, el ejército de Israel hizo explotar Viper y radios de comunicación en Beirut, causando el caos, el pánico, la muerte y heridas a civiles libaneses. El 27 de septiembre, Israel, utilizando bombas norteamericanas, asesinó al líder de la resistencia libanesa, Hassan Nasrallah. El 1 de octubre, Israel inicia la invasión del sur del Líbano en la mañana y los Estados Unidos anuncia el envío de más armamento y militares que va a reforzar a las 40.000 tropas ya estacionadas en el Medio Oriente. Ese mismo 1 de octubre, en la noche, Irán atacó con misiles objetivos militares en Israel. Nos preguntamos, primero, ¿qué relación hay entre estos hechos? ¿Por qué atacan a Palestina y el Líbano? Dos, ¿cuáles son los intereses políticos, económicos y militares que se quieren imponer en el Medio Oriente? Para encontrar la respuesta hay varias claves que vamos a tener en cuenta en este video. Primera clave, utilizar la mentira de la legítima defensa después de una campaña mediática que lleva años pintando a los palestinos, libaneses y a los países árabes del Medio Oriente como los agresores. Israel es el único país del mundo que puede atacar y ocupar los territorios palestinos, atacar el Líbano y ocupar el sur del país, atacar a Siria y arrebatarle los altos del Golán, atacar a Irán, Irak, Yemen y todavía decir que es la víctima y que tiene el derecho a su legítima defensa. Segunda clave, el cinismo de Occidente. Los medios de comunicación corporativos repiten, Occidente quiere la paz para el Medio Oriente. Cuando hay guerras y crisis, siempre aparecen con una fórmula de paz. El 24 de septiembre, los Estados Unidos y Francia proponen un plan de cese al fuego durante la Asamblea General de la ONU en New York. Ese mismo día, los Estados Unidos entregaba 8.7 billones de dólares para que Israel siguiera su campaña militar en Palestina y el Líbano. El 30 de septiembre, el secretario de Estado, Anthony Blinken, proponía un plan de desescalamiento del conflicto en el Líbano. Al día siguiente, 1 de octubre, Israel comenzaba la invasión del sur del Líbano, una invasión aprobada por los Estados Unidos. Todas las guerras y operaciones militares de Israel han sido planeadas y dirigidas por los Estados Unidos y Occidente. Tercera clave, Israel necesita la guerra. Hay problemas económicos serios en Israel. Su producción industrial, agrícola y textil están en declive. Solo subsiste la producción tecnológica militar y el negocio del pulido y venta de diamantes. Por eso el gobierno de Israel necesita la guerra, para que los Estados Unidos y Europa envíen armas y dinero, para que el complejo militar industrial de Israel siga operando y sea rentable. Israel recibe 3.5 billones de dólares en ayuda militar anual de los Estados Unidos. Desde el 7 de octubre del año pasado hasta hoy, Israel ha recibido 21 billones de dólares. Hay que sumarle los 8.7 billones de dólares que Israel recibió el 24 de septiembre de este año. La guerra de Israel contra Palestina y el Líbano es una transferencia de ingresos de los contribuyentes norteamericanos y occidentales al complejo militar industrial de Israel y Norteamérica, cuyos dueños son los bancos y los fondos buitres. Con la guerra, los trabajadores le transfieren sus ingresos a los banqueros ricos. Cuarta clave, la expansión de Israel. Israel está llevando a cabo el plan de expansión planeado por el líder sionista Ben Gurión para establecer el Gran Israel. Este plan establece adueñarse de Palestina, adueñarse del sur del Líbano y anexarse los actos del Golán. Quieren apoderarse del agua y de la tierra fértil que hay en Cisjordania y el sur del Líbano. También quieren el gas que hay frente a las costas de Gaza y del sur del Líbano. También quieren el gas y el petróleo de Cisjordania. El ministro de Energía israelita el 29 de septiembre afirmó que el Líbano debía ser invadido porque Israel necesita romper los acuerdos firmados con este país en el 2022 para explotar los yacimientos de gas frente a las costas de los dos países. Unos acuerdos que fijaban una frontera marítima y repartía la reserva equitativamente. Quinta clave, exterminar y destruir. La campaña militar de exterminio y colonización que veremos en el sur del Líbano ya la están aplicando en Gaza desde el 7 de octubre del 2022.
2023, que hasta el momento deja más de 42.000 muertos, la mayoría mujeres y niños, más de 99.000 heridos, más de 10.000 desaparecidos y la destrucción del 60% de los edificios y casas de Gaza. Esta campaña militar modelo Gaza consiste primero en bombardear pueblos y ciudades indiscriminadamente, destruyendo edificios, escuelas, hospitales. Dos, crear el miedo y la zozobra a través de los bloqueos militares que impidan el ingreso de comida, agua, medicamentos, atención humanitaria para los enfermos, para los heridos. Y tres, es acelerar el desplazamiento de la población. Es un plan de exterminio étnico que están ejecutando en Gaza, que lo quieren ejecutar en el sur del Líbano para ocupar el territorio y colonizarlo. Este plan ya lo estamos viendo en el sur del Líbano. Ya van más de 2.300 muertos, 10.000 heridos y 1.300.000 desplazados. Sexta clave, proyecto anglosajón en el Medio Oriente. Esta clave es fundamental para entender la geopolítica de esta región en el 2024, cuando el Imperio Otomano Turco dominaba el territorio de la Palestina histórica, que eran 27.000 kilómetros cuadrados. Los judíos eran el 6% de la población y adueñaban el 3% de la tierra. Los palestinos representaban el 94% y tenían el 97% de la tierra. Durante este periodo, todos los grupos étnicos y religiosos convivían pacíficamente. El conflicto comenzó cuando el Imperio Otomano Turco, que era parte de las potencias derrotadas en la Primera Guerra Mundial, que fue entre 1914 y 1918, le cedió el dominio sobre la Palestina histórica al Imperio Británico en octubre de 1917. Un mes después, en noviembre de 1917, el Imperio Británico firma la Declaración de Balfour, que promete establecer en la Palestina histórica un Estado para los judíos. Esto convirtió el objetivo sionista de crear un Estado judío. En realidad, la emigración masiva de judíos europeos comenzó en 1918 y se aceleró durante la Segunda Guerra Mundial. Este incremento de la emigración durante la ocupación británica creó tensiones y violencia entre los palestinos y los judíos europeos. Con la violencia generalizada por toda Palestina, el Imperio Británico anuncia que se va a retirar de la Palestina histórica el 14 de mayo de 1948 y le transfiere la administración del territorio a la ONU, organización que se había formado recientemente, y los líderes sionistas confirman que el Estado de Israel será creado a partir de esa fecha. Esto generó la Primera Guerra Árabe-Israelí. Paramilitares sionistas que habían sido entrenados por el ejército británico y que habían participado en la Segunda Guerra Mundial, quemaron pueblos, cultivos, asesinaron a más de 15.000 palestinos y expulsaron a más de 750.000 palestinos de sus tierras. Frente a estos hechos, la ONU, que se había ya formado y que la dominaban los norteamericanos, decidió en noviembre de 1947 la partición de la Palestina histórica entre un Estado para los judíos, con el 55% del territorio y el restante 45% para los palestinos. Como estaba planeado, la ONU reconoció al Estado de Israel en 1948, pero todavía en el 2024, Estados Unidos y Occidente siguen presionando para que los países no reconozcan el Estado de Palestina. En conclusión, una potencia extranjera, el Imperio Británico, le entrega un territorio sobre el cual no tiene derecho a unos ciudadanos extranjeros, los judíos europeos. Pero las injusticias contra el pueblo palestino no paran allí. En 1967 Israel provoca la Guerra de los 6 días y con la ayuda militar norteamericana logra derrotar Jordania, Egipto y Siria. Israel provocó una guerra para tomar el control del restante 45% de la Palestina histórica que la ONU se la había entregado a los palestinos. Israel expulsó a 300.000 palestinos de sus tierras y ocupó Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este en Palestina y los Altos del Golán en Siria. Desde 1967 hasta hoy, Israel tiene construido en los territorios ocupados 365 asentamientos donde viven más de 700.000 colonos sionistas. Tienen una red de 700 retenes y controles militares en las carreteras para controlar el movimiento de los palestinos. Construyeron un muro de separación de 700 kilómetros que corre a través de la Cisjordania ocupada, que separa y fragmenta a los pueblos, el territorio, la familia. Israel controla el movimiento de 5 millones de palestinos. Es el apartheid puro y duro. Israel se apropió de más de 100.000 hectáreas de tierra fértil y del agua. 50.000 casas, escuelas y centros de salud han sido demolidos. Israel dice cómo y cuándo los palestinos pueden ir al trabajo, ir a cultivar,
ir a la escuela, viajar al extranjero, tener electricidad, tener agua potable, visitar su familia en otros pueblos ocupados. Es humillarlos y oprimirlos todos los días, que sientan miedo y discriminación. En el 2024, 5 millones de palestinos viven sitiados y controlados en Cisjordania y Gaza, que es solo el 22% de la Palestina histórica, y más del 60% de Cisjordania está bajo control de Israel. Después de la ocupación británica y de la ayuda económica y militar de los Estados Unidos, Israel se quedó con más de 20.000 kilómetros cuadrados y controla el 60% de Cisjordania ocupada. Esta es la causa del conflicto en el Medio Oriente. La pregunta que nos hicimos al principio del video, ¿por qué Israel con el apoyo de Estados Unidos y Occidente ataca brutalmente a Palestina y a Líbano? La podemos responder en base a las 6 claves analizadas y concluir. Israel lanzó la fase final del plan expansionista de Ben Gurión para establecer el Gran Israel. Siempre ha sido el proyecto anglosajón desde la creación del Estado de Israel en 1948. Para conseguirlo, Israel necesita darle el golpe final a la lucha del pueblo palestino por su autodeterminación y libertad. Es acabar su derecho a un Estado soberano e independiente. Israel ya casi tiene anexados los Altos del Golán en Siria. Israel controla el 60% de Cisjordania. Para colonizar el total de Cisjordania, Israel va a seguir con su estrategia de acelerar la expansión de los asentamientos de colonos judíos, acelerar la expropiación de tierra, más control y represión contra los palestinos en Gaza. El ejército de Israel estableció un bloqueo militar desde 1991 y desde el 2007 se ha intensificado, creando una crisis humanitaria que ha golpeado a toda la población. Y desde el 7 de octubre del 2023, Israel busca expulsar a los palestinos de Gaza a través del exterminio, del hambre, las enfermedades y los bombardeos. Israel planea construir la alternativa norteamericana a la ruta de la seda china, con una red de transporte que comunique Asia con Europa a través de Arabia Saudita y con puertos en las costas de Gaza. Por eso necesitan hacer la limpieza en Gaza para también colonizar este territorio. Israel ahora ataca el sur del Líbano con el objetivo de ocuparlo. Israel quiere apropiarse del agua, de las tierras fértiles, del gas y el petróleo de estos territorios. En el 2020, el gobierno Trump, utilizando la estrategia colonial de dividir y vencer, lanzó la iniciativa por el cual Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein firmaron el acuerdo de Abraham para normalizar las relaciones diplomáticas. En realidad, se buscaba debilitar el apoyo árabe a la causa palestina, dividir a los países árabes sobre la necesidad de un Estado palestino y enviar el conflicto palestino-israelí al rincón del olvido. Además, los Estados Unidos logró que la mayoría de las monarquías árabes que no firmaron el acuerdo y Egipto adoptaran una actitud pasiva y permisiva con todas las atrocidades que se están cometiendo en la Palestina ocupada. Israel y los Estados Unidos consiguieron la cobertura internacional que le faltaba a su plan del Gran Israel en el mundo árabe, porque en Occidente los medios masivos de comunicación corporativos ya lo consiguieron implantar hace rato. Encontrar la respuesta a la pregunta cuáles son los intereses políticos, económicos y militares que se quieren imponer en el Medio Oriente es fácil. Concretamente son los mismos intereses que permitieron la creación del Estado de Israel. El Imperio Británico quería que Israel le ayudara a controlar el Canal del Suez, ya que era esencial para el comercio mundial de productos y de petróleo entre Asia, Medio Oriente y el resto del mundo. Como el Imperio Británico entró en declive después de la Segunda Guerra Mundial, otro imperio anglosajón tomó la rienda. Los Estados Unidos le asignó nuevas tareas a Israel, ya no solo de ayudar a controlar las rutas marítimas, comerciales y petroleras, pero ser su sicario en el Medio Oriente, desestabilizar gobiernos, países y asesinar a cualquiera que se oponga a la dominación norteamericana en la región. Es estar lista para provocar y atacar a Irán, Irak, Yemen y Siria. Para los Estados Unidos y Israel, la solución al conflicto palestino-israel ya no es una prioridad, porque ellos ya asumen que Israel se va a quedar con todo el territorio de la Palestina histórica, que es solo cuestión de tiempo para que Israel dé la estocada final. La principal prioridad es acabar con la resistencia contra la dominación norteamericana en la región que lidera Irán, Irak, Yemen y los movimientos de resistencia en Palestina y el Líbano. Espero tus comentarios, por favor dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal.